En esta ocasión, un militar relata cuánto le costó atrapar a un sicario sinaloense, y todo se debe a los pactos diabólicos que el hombre realizó a cambio de prosperidad en su negocio criminal. No obstante, con la fe por delante, el pelón y su equipo vencen a las fuerzas siniestras para poner al delincuente donde debe estar, tras las rejas. ¿Están listos para esto? Cuando tenía 11 años, mis primos y yo nos pusimos a jugar, y quién sabe cómo terminamos haciendo una fogata. Ya era tarde y el fuego se levantaba contra el cielo de forma increíble. No sé cómo ocurrió, pero en una de esas empezamos a correr alrededor de las llamas. Alguien me empujó y caí cerca de las brasas. Me acuerdo de que por aquel entonces tenía el cabello más crecido de lo habitual, así que se prendió de inmediato, y aunque otro primo reaccionó muy rápido, me alcancé a quemar parte de la frente y algunas secciones del lado izquierdo de la cabeza. Donde me quemé, ya no me salió cabello. Pero a menos el accidente no me arruinó la cara. En fin, por los 15 años llegó el día en el que me harté de andar siempre con gorra y sombrero, y terminé rapándome. Así me empezaron a decir el pelón, un apodo que a mí me sonaba como a militar y que ahora, siendo parte del ejército, porto con orgullo. Debo decir que mi infancia fue bonita y está llena de recuerdos agradables, a pesar de la mala experiencia que les acabo de contar. Sin embargo, yo nací y crecí en Sinaloa, estado ubicado en el norte de México, un sitio donde los chavos tenemos 3 opciones una vez que alcanzamos la mayoría de edad. La primera consiste en ingresar a las filas de la Armada Mexicana, la segunda implica trabajar para el narcotráfico, y la tercera es volverse sicario. Así como jugué con muchos de mis primos cuando fui niño, también me tocó enterrar a varios de ellos que se unieron a las bandas locales en busca de un sueño falso. Por lo tanto, opté por irme hacia el otro lado y me matriculé en una escuela militar con el propósito de formarme para defender a la nación. Anhelaba proteger a los ciudadanos y perseguir a los criminales, sin importar que se escondieran debajo de las piedras. Aseguraba que incluso ahí los encontraría. Me acuerdo de que fueron años complicados, pero satisfactorios. La instrucción militar es ruda, casi salvaje. Sin embargo, también nutre el alma de un modo indescriptible. A base de esfuerzo, fortalecí mi cuerpo y mi mente para convertirme en lo que debía ser un escudo entre los vulnerables e inocentes y todo aquello que los pusiera en riesgo, incluida la maldad de otros seres humanos. En ese entonces, y dado que vivía en la cuna de una célula del narcotráfico que ha impactado con agresividad al país, solo tenía en mi mente el modo en que mi generación y yo nos enfrentaríamos a la temida red del Chapo Guzmán, quien sin importar el lugar en el que estuviera, siempre encontraba un modo de mover los hilos de su familia desde la distancia. Después de que dejé la academia militarizada, tuve que salir a las calles y ahí me di cuenta de que la realidad era mucho más escalofriante de lo que imaginaba. La sangre manaba a borbotones por todos lados. Salía de los chivos expiatorios, de los enfrentamientos entre bandas, de criminales caídos y de ciudadanos que no la debían. A pesar de eso, todavía me costó muchísimo comprender que lo que sabía o creía saber del crimen organizado era un miserable cuento de hadas en comparación con las aberraciones que esa gente era capaz de cometer. Pero lo tuve que aceptar cuando me asignaron la búsqueda de Federico Méndez, el Tuerto. Ese sujeto era ni más ni menos que un jornalero de a pie que cayó en las redes de la escoria delincuencial y terminó descubriendo que vivir en la ilegalidad se le daba mejor que desgranar mazorcas flacas durante la temporada de cosecha.
empezó como muchos otros, siendo un lugareño flaco, hambriento y desesperado por darle un taco a su familia. Pero después se le cayó la piel de cordero y se convirtió en un lobo feroz e implacable. Resultó que tenía una mano diestra para arrebatarle la vida a otros y un talento admirable para la siembra de la marihuana. Su podrida espalda cargaba con la muerte de innumerables enemigos del cártel de Sinaloa, también con una cantidad indignante de residentes que estuvieron en el momento y lugar equivocado. Por si fuera poco, sembradío que hacía, sembradío que crecía alto y frondoso. Pronto comenzaron a oírse muchos rumores donde lo mencionaban como el mejor productor de la zona, y susurros en los que varios peces gordos lo buscaban para encargarle algún trabajito. Pronto, también se empezó a hablar de Federico como un señor de la mafia, un maestro curtido, un siniestro personaje que despojó a muchos campesinos de sus tierras y empezó a reclutar gente para que trabajaran las hectáreas bajo su mando. Por supuesto, una vez fichado, su nombre se añadió a las listas de búsqueda y captura, aunque eso contribuyó a que su leyenda se hiciera más fuerte y se nutriera con toda la clase de supersticiones. Se decía, por ejemplo, que además de narco y sicario, era brujo, y que realizaba rituales con los que le pedía al diablo que cuidara sus tierras, que alejara al ejército de su camino, que ninguna bala lo pudiera alcanzar y que sus objetivos fueran fáciles de matar. Tal cosa cobraba fuerza cada vez que algún equipo le rasguñaba los pies y Federico lograba escapar. Lo más cerca que la justicia había estado de él fue cuando lo atrincheraron en una casa. Un colega vio con sus propios ojos cómo una de sus balas le dio en el hombro y otra le rozó la cara. Sin embargo, cuando acabó el intercambio de proyectiles y los soldados se acercaron al domicilio, que servía como casa de seguridad, no encontraron a nadie. Tras eso, nada se supo del hombre. De hecho, lo creímos muerto hasta unos meses adelante, cuando un informante infiltrado nos avisó que acababa de volver. Estaba vivo, pero tuerto. De ahí salió su apodo y se añadió a sus fichas de búsqueda. El tuerto se convirtió en un objetivo de importancia para el Estado, pues además de la siembra ilegal, también cocinaba sustancias y las distribuía con una red de narcomenudeo en la que tenía involucradas a personas de todo tipo, desde niños hasta personas en situación de calle. Por eso mi institución diseñó un bloque cuya meta sería atraparlo a como dé lugar, vivo o muerto. Empezamos las pesquisas en las áreas rurales de Sonora, allí donde los ojos se confunden entre la vegetación triste de la zona y los cerros camuflan el verdor de una planta, gracias al terreno irregular que se ubica a las faldas de los cerros. Así fuimos encontrando milpas en la que crecía una mata de maíz y otra de marihuana, o un recuadro de hierba ilícita en medio de tomates y cebollas. Así era de inteligente don Federico. Nos la ponía difícil y a nosotros nos tocaba seguir sus pistas borrosas sobre los parajes secos. Al cabo de unos meses, nos llegó un comentario en el que se hablaba de un sembradío ubicado cerca de unos cerros, en medio de dos pueblos que hacían frontera con el estado vecino. En ocasiones pasadas barrimos el sector por tierra y aire, pero no notamos nada extraño. Así que no tuvimos una intención real de ir otra vez. Sin embargo, no nos quedaba de otra. Mi equipo y yo sobrevolamos el terreno y, en apariencia, allá abajo no se veía nada extraño. La mayoría de parcelas tenían maíz seco, apilado y listo para ser triturado y convertido en paja. Completamos la revisión sin obtener resultados, pero el piloto continuó avanzando por la zona. Y quién sabe por qué. Uno de los muchachos dijo: «Ojalá Dios nos ayudara a encontrar al tuerto». En ese momento ocurrió algo muy raro.
Fue como si se nos hubiera caído una venda de los ojos. Al frente, vimos un puñado de casas esparcidas entre las lomas, mismas que debimos de haber visto antes, pero no les prestamos atención por alguna razón inexplicable. Atrás de esas construcciones, la mayoría de 2 o 3 plantas, observamos algo que no esperábamos. Un sembradío imponente, rebosante de un color verde precioso, que ocupaba unos 500 metros cuadrados. Sin duda, una cosecha bien cuidada y de la mejor calidad. A la vista no se veía a nadie. El lugar tenía un aspecto abandonado, pero el plantío delataba la constante presencia de gente que se hacía cargo de él. Tomamos las coordenadas y pasamos como si nada. Luego giramos y rodeamos por el otro lado para no levantar sospechas. La idea era planear los movimientos y regresar con todo lo necesario para echarle mano a cualquiera que se ocultara ahí, y más adelante quemar la hierba que estaban produciendo. Y así fue. Nuestro descubrimiento concordaba con la información que aseguraba que el sembradío le pertenecía a Federico, y para asegurar una captura exitosa en caso de que el hombre también estuviera ahí, nos llevamos el mejor equipo disponible y todo el armamento reglamentario que fue posible. Subimos por la noche en 2 camionetas blindadas y cuando estuvimos cerca del destino marcado, nos preparamos para bajar en formación. Sin embargo, por más que dimos vuelta por los caminos de terracería, no logramos dar con las dichosas casas y menos con la indigna parcela. Esa noche nos regresamos al cuartel con la cola entre las patas. Parecíamos perros regañados. No nos explicábamos cómo nos perdimos o confundimos en el lugar. Al día siguiente subimos al helicóptero y nos dirigimos a las coordenadas recogidas en los días previos. Pero por más que anduvimos dando vueltas, no fuimos capaces de ver más que terrenos baldíos alejados de la ciudad y cubiertos de polvo. No lo podíamos creer. El piloto, quien tomó nota del punto exacto en el que se ubicaba el objetivo, se volteó para mirarme y me dijo: «Oye, pelón, ¿verdad que sí vimos las casas? Yo vi como 6 de tabicón y losa, algunas con 2 pisos y otras de 3. Confirmé sus palabras. Yo también vi el mismo número de viviendas, así como las características puntuales que acababa de mencionar. Por segunda ocasión regresamos a nuestra sede con las manos vacías y la cabeza llena de incertidumbre. No fue uno el que vio el asentamiento, fuimos todos. Y aún así pasamos por el mismo lugar sin hallar nada. Confundidos, nos fuimos al comedor y ahí nos dimos cuenta de que teníamos visitas en el cuartel. Algunos veteranos fueron a las instalaciones a dar clases especiales para los integrantes más jóvenes y se quedaron a charlar con sus conocidos. Estaban comiendo y platicando animadamente. Mi grupo y yo los saludamos con respeto. Fuimos por nuestras charolas y nos sentamos en la mesa de al lado. No nos podíamos quitar de la cabeza el tema del sembradío. Por eso continuamos con eso y de repente, uno de los veteranos, un sargento condecorado, me tocó el hombro y preguntó: «¿Cómo que vieron unas casas, un plantío de marihuana y luego desapareció?» Con un poco de vergüenza le relaté lo que nos ocurrió en los últimos días y él escuchó de forma atenta. «Yo sé lo que pasa», murmuró cuando acabé de hablar. Esperamos a que continuara y expuso con infinita serenidad: «Con los narcos hay que andarse con bastante cuidado. Son personas crueles, sus almas están fermentadas en la violencia y eso las hace capaces de cualquier cosa, incluso de recurrir a tácticas inhumanas». Como se dio cuenta de que no comprendimos lo que trataba de decirnos, nos contó que vivió algo muy similar durante su juventud. Persiguió por meses a un sicario que, además de los encargos que le hacían, se divertía quitándole la vida a gente inocente. Así que era urgente encarcelarlo. Por más que se esforzaban, no lo lograban. Y entonces fue cuando consultaron a una bruja. La mujer revisó el caso, analizó la información e hizo algunos rituales que solo ella comprendía.
Al final nos dijo que al hombre al que perseguíamos estaba protegido por un demonio y que esa criatura maléfica lo escondía de nuestros ojos. Incluso si lo hubiéramos tenido enfrente, no lo habríamos visto. La solución no era tan difícil. Debían de encomendarse a quien más fe le tuvieran e ir a las siguientes misiones con una fortaleza espiritual inmensa. Solo así lograríamos romper la barrera que la magia negra le puso al delincuente para protegerlo, a cambio de alguna cosa que entregó, fueran almas inocentes o favores oscuros. Al principio la recomendación le pareció a mi superior una reverenda tontería, pero tanto él como sus compañeros tuvieron familias creyentes y coincidieron en que no perderían nada con intentarlo. Antes de salir a la siguiente misión, se reunieron para pedir el favor de Dios y se encomendaron a su guía omnipotente. Esa fría noche se enfrentaron a su gente, lo atraparon y 2 semanas después fue extraditado a una cárcel de máxima seguridad en el extranjero. Dado que estábamos atravesando por circunstancias parecidas, el sargento nos dijo que intentáramos hacer lo mismo. Mi equipo y yo nos quedamos anonadados. Jamás hubiéramos esperado una sugerencia como esa, pero en los siguientes días, cuando recorrimos kilómetros y kilómetros sin hallar una sola pista sobre el tuerto, aceptamos ponerla en práctica. Planeábamos una redada intensa en la zona donde vimos las casas. En cuanto subimos a las camionetas, nos unimos en una oración donde pedimos claridad para ver aquello que se ocultaba de nuestros ojos por medio de energías malignas. También rezamos para mantenernos a salvo en caso de hallar a los peligrosos criminales que buscábamos. Salimos del cuartel, cruzamos las carreteras con la oscuridad sobre nuestras cabezas y bajamos a la terracería para dirigirnos al punto en donde vimos algo. Pero se suponía que no había nada. Llevábamos la duda de qué pasaría esa noche, y para nuestro asombro, de repente comenzamos a ver unas luces a las faldas de la colina, justo donde observamos las 6 casas hacía unas semanas. Parecerá mágico, pero las encontramos tal como anhelábamos. Apagamos los faros de las camionetas y nos fuimos acercando con sumo cuidado. Usamos binoculares para analizar el movimiento cercano, sin embargo, el sitio se mantenía en calma, como si no hubiera nadie. Nosotros sabíamos que ahí estaban, así que bajamos y rodeamos las edificaciones. Pronto pudimos ver el plantío de marihuana. Las hojas relucían como si acabaran de ser regadas con agua fresca. En ese instante oímos un ruido muy raro. Algo parecido a un gruñido gutural y amenazante que nos erizó la piel a todos. Un compañero se persignó y elevó una plegaria solicitando protección para él y para nosotros. De inmediato lo apoyamos y repetimos su ademán. Segundos después, notamos que se ubicaba la casa más pequeña de todas. Y ahí dentro se veían unas sombras que se movían de un lado a otro. Avanzamos unos metros. Nos aproximamos y entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy me da un miedo terrible. En medio de la parcela se levantó una sombra enorme. Según mis cálculos, una persona con esas dimensiones tendría que ser robusta, pesar más de 150 kilos y medir cerca de 2 metros de altura. Al verla también notamos que unas extrañas ráfagas de viento empezaron a azotarnos y en ellas había un mensaje claro. Váyanse de aquí. Irnos era la única cosa que queríamos, pero teníamos un compromiso con el país al que juramos proteger y también con el alma de la gente inocente con la que Federico se divirtió. Apretamos nuestras armas, rechinamos los dientes en busca de valor y comenzamos a susurrar un Padre Nuestro. La sombra que seguía ante nosotros se retorció como si se estuviera sacudiendo y luego se desplazó con lentitud hacia la izquierda, dirección en la que no había viviendas, sino pura y llana oscuridad.
Consideramos que esa era la indicación para seguir adelante y así lo hicimos. Nos colocamos en formación de ataque, cada uno resguardándose adecuadamente por si había otros sicarios en las casas aledañas. A las 11:45, di la señal para que uno de mis compañeros sacara el altavoz y pidiera una rendición pacífica. Después de eso, por un instante, el asentamiento y el plantío estuvieron en calma. Luego nos contestó una descarga de balazos. Tuvimos que responder en la misma medida. Detectamos a 6 personas, 3 en la casa pequeña y otras 3 que se ocultaban en las construcciones más cercanas. Nosotros éramos 10 y nos esperaban otros 8 en las camionetas, así que fue cuestión de tiempo para superar a los enemigos. A las 12:05, mis compañeros me confirmaron que abatieron a los 3 externos y solo notábamos a 2 personas disparando desde la casa pequeña. Nos acercamos para presionar a cualquiera que se hallara dentro. Con el altavoz les ordenamos que se rindieran y se entregaran. A las 12:15, creo que después de deliberar y entender que no existía salida, un disparo se escuchó dentro de la vivienda y después abrieron la puerta. Salió un hombre delgado con las manos en alto. La luz de un foco justo sobre el portal de entrada nos permitió ver que el sujeto se tapaba un ojo con un paliacate y llevaba una camisa ensangrentada. La aprehensión del tuerto se registró a las 12:30 de la noche y entró a los separos de la fiscalía a la 1:50. Frente a las rejas de su celda se apostaron 2 soldados fuertemente armados y un bloque especializado rodeó el perímetro del establecimiento, con el objetivo de evitar un asalto en el que otros delincuentes buscaran la liberación del sicario. Por fortuna, ni esa noche ni los 2 días en que estuvo ahí hubo incidentes. Yo, como líder del equipo que lo capturó, estuve haciendo rondines para constatar que el tipo siguiera en su sitio y también escuché parte de la entrevista que le hicieron. Recuerdo hasta el día de hoy algunas de las respuestas que emitió aquel hombre. Le preguntaron a cuánta gente había desvivido y él dijo que no sabía, pues había perdido la cuenta al pasar de los 60. Hacía más de 8 años. Cuando le cuestionaron para quién trabajaba, contestó con orgullo que para el cártel de Sinaloa. Sobre su familia expuso sin titubeos: "La maté". Habló de sus crímenes desprovisto de toda emoción, como el que relata unas vacaciones aburridas o una película que vio hace años, pero que no le gustó o le pareció irrelevante. Mientras yo sentía náuseas e impotencia al escucharlo, él se rascaba una oreja y luego miraba la suciedad en su uña. Me pareció repulsivo y un efecto perfecto de lo podridas que a veces pueden estar las personas. Sin embargo, aún faltaba. Antes de que fuera trasladado para su juicio, lo hallé solo, sentado en la dura losa de piedra que servía de cama en su celda, y no pude aguantar las ganas de preguntarle por qué nos resultó tan difícil encontrarlo. Por un segundo, Federico sonrió. Enseguida me miró con su único ojo y dijo: "Porque hice un pacto con el diablo". Le entregué los ojos de mi hijo menor a cambio de que me ocultara de mis enemigos. Le ofrendé la lengua de mi esposa para que no pudieran hablar de mí sin atragantarse. Y le regalé las orejas de mi hija mayor para que un día mucha gente llegue a escuchar mi nombre. Puedes decirle a los otros que sus cuerpos están enterrados en medio de la parcela. Tal como el tuerto dijo, cortaron la marihuana del sembradío y la quemaron. Luego escarbaron en el centro y hallaron 2 esqueletos infantiles y uno adulto. Sin embargo, más allá de ese sepulcro clandestino,
fueron descubiertas más de 60 osamentas humanas, cuyo cuerpo se descompuso y sirvió de abono para la hierba ilegal. Durante el juicio fui llamado a testificar y percibí una actitud muy distinta en el tuerto. No se parecía al hombre de los informes, así que le espeté. ¿Qué pasa? ¿Ya no eres tan valiente? Y él me respondió: Sigo siendo valiente, pero si estoy aquí es porque mi protector me abandonó. Ya no puedo ir jugando. A mi espalda no hay sombra que me cubra. Con esas palabras me acordé de la silueta oscura que vi en la parcela, imponente y aterradora. Fui consciente de que era verdad. Los sicarios, los narcos y la gente que anda en los grupos criminales es mala, despiadada e inhumana. Así que son capaces de hacer lo que sea con tal de sentir que tienen la victoria asegurada y la espalda cubierta, incluso si eso implica recurrir a fuerzas o entidades que escapan por completo a la razón humana. El tuerto fue condenado a cadena perpetua y luego extraditado a una cárcel de máxima seguridad donde nadie sabe por qué, pero comenzó a enloquecer hasta que se quitó la vida él mismo. Confío en el que al antiguo campesino lo acosaron los espíritus de la gente a la que lastimó y le hicieron pagar por el sufrimiento que les causó. Queridos amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Y si el video te gustó, no olvides compartirme con tus amigos que al igual que tú, disfrutan de las historias de sicarios y narcotraficantes, los cuales han sido marcados por situaciones paranormales y completamente aterradoras. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de España, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Madagascar, Ámsterdam, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Agradecería mucho que me dejaras tu comentario y tu pulgar arriba. Deseo que todos tengan una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.